Behind the Noise. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Rodrigo Yepes, artista visual, profesor de artes, DJ y productor. A partir de ahora estaré presentando estas cápsulas aquí en Behind the Noise. Como bien saben, Behind the Noise es una plataforma abierta a múltiples expresiones relacionadas con el arte actual, desde la música electrónica hasta la cultura del club. Y como tal, tiene el compromiso de impulsar propuestas múltiples en la música electrónica. A raíz de esto es que se extiende esta diversidad de material audiovisual. Por ello es que presentamos Detrás del Arte. Este es un segmento en el que hablaré sobre el contexto político, social, histórico y tecnológico que rodea a todo el arte que ha habido hasta la actualidad. No solamente la música electrónica y la cultura de club, sino también diversas expresiones creativas, pintura, escultura, diseño, imprenta, incluso puede que llegue a hablar un poco sobre merch y que dé algunos tutoriales de cómo es que llevo a cabo procesos de creación artística. En Behind the Noise nos interesa la democratización de la cultura electrónica y es por eso que invitamos a las productoras de música electrónica a participar con nosotros, a que encuentren en Behind the Noise una plataforma abierta para dar a conocer sus propuestas, sus inquietudes y sus procesos, sobre todo, ¿no? Como profesor de artes, a mí me resulta importante dar luz al contexto y a la historia que nos posiciona hasta la música actual. Yo creo firmemente que desde la política, desde la historia y desde lo social, podemos darle su voz y su lugar a las disidencias. Recordemos que la música electrónica y la cultura de club ha sido refugios para mujeres, personas racializadas y disidencias sexuales. Entonces por ello no podemos olvidar que la música electrónica tiene este trasfondo y este poder de generar comunidad y un lugar seguro desde la revolución. Si nos ponemos cronológicamente a hablar desde la invención de la música electrónica, yo creo firmemente que tendría que ver desde los antecedentes en la invención de la electricidad, ¿no? Básicamente música electrónica es todo aquello que depende de dispositivos que funcionan con electricidad. Sin embargo, que podamos hacer muchas cosas actualmente con un software o con un instrumento, se debe a la base de experimentaciones que han llevado a cabo muchas mujeres, que desgraciadamente han sido relegadas de la historia del arte convencional. Entonces, revisar todos estos antecedentes es una forma de reivindicar el carácter rebelde que le damos en el techno actual. Recordemos que la historia de la música electrónica es la historia de las mujeres. Desde intérpretes, compositoras, inventoras, sin dudas el siglo pasado marcó un antes y un después en los procesos de democratización de los procesos sonoros. Y a estas mujeres es que les debemos el poder hacer muchas cosas detrás de cabina cuando somos DJs, o de muchas fórmulas de composición que podemos disfrutar ahora como espectadores en la pista de baile. Sin más demora, arranquemos pues con nuestro recorrido histórico a partir de las aportaciones que han hecho las mujeres en la historia de la música electrónica. Creo que uno de los antecedentes que me gustaría retomar como de los más antiguos, si no es que decirlo como pionera, yo empezaría con Clara Rockmore. ¿Quién era Clara Rockmore? Fue intérprete de un instrumento llamado Theremin. Ella era una niña prodigio que estudió en el Conservatorio de San Petersburgo, a los 5 años para especializarse en el violín. Sin embargo, como sabemos, la situación en la Unión Soviética no era la mejor de todas a nivel económico, y debido a problemas causados por la desnutrición infantil, su carrera no duró mucho tras el violín. Tras este acontecimiento tuvo que alejarse de la música y sin embargo esto no la ha desalentado. Fue a los 17 años que sus caminos se cruzó con el de León Theremin en una presentación. Fue cuando ella se acercó a la música de nuevo. ¿Quién es esta persona, León Theremin, y por qué nos interesa? Bueno, porque desarrolló un instrumento, justamente este instrumento homónimo al apellido de su creador, el Theremin. Es un instrumento electrónico que, si bien no cuenta con un secuenciador como los sintetizadores actuales,
Es un instrumento que se toca sin contacto físico. Reacciona a la cercanía de la mano con el instrumento, con dos antenas que tiene. Sin embargo, el papel de Clara Rockmore abarcó más allá de la simple interpretación, ya que ella colaboró directamente con el creador de este instrumento en modificaciones que ampliaron el rango de octavas. Anteriormente tenía un rango de 3 octavas y lo aumentó a 5 octavas, lo cual fue una revolución dentro de las posibilidades de ese instrumento, ya que pudo interpretar piezas más rápidas, con mayor precisión y mejor control de volumen y tono, que básicamente esa es la manera de actuar del theremin. El theremin funciona sin contacto físico, con dos antenas, y la proximidad de las manos distinguen la longitud de la onda y el tono. Y a propósito de esto, de hablar acerca de la ingeniería electrónica a servicio del arte, también me gusta mucho hablar sobre Daphne Oram. Cuando doy clases de historia del arte me gusta mucho hablar de Daphne Oram, ya que Oram componía y tocaba el piano, pero fue hasta el año de 1942 rechazó una plaza en el Royal College of Music en Inglaterra para aceptar un puesto en la BBC. Como sabemos, la BBC es una estación de radio y televisión de las más importantes en Gran Bretaña. Ella ingresó como ingeniera de estudio y de balance tonal. Entonces, en esa época compuso un material llamado Steel Point, que es considerada a nivel historia la primera pieza que combina música acústica de orquesta con la manipulación electrónica en vivo. Es decir, se podría decir que es una pieza híbrida. Para 1957, Daphne Oram creó un sistema innovador llamado Oramix. Aquí hago un paréntesis, porque la BBC tenía en ese entonces una estación de experimentación radiofónica, y fue impulsada justamente por Daphne Oram, por su iniciativa. ¿En qué consiste Oramix? Es un invento, es un aparato, es una máquina que traducía los dibujos en audio, en formas de onda. ¿Cómo funcionaba? En una película transparente alguien dibujaba líneas, curvas, puntos, planos, y esta película transparente se transponía en una cama que tenía este aparato. Digamos que era algo así como una especie de escáner, y entonces este escáner, que si bien era análogo, convertía esta información dibujada en energía sonora, en música. Y esto es importante a nivel historia porque podríamos decir que es el antecedente de Ableton Live, de FL, de muchos programas secuenciadores. Actualmente podemos dibujar en un piano roll, y para ese entonces fue algo súper avanzado. Tampoco podemos dejar pasar por alto a Delia Derbyshire. Fue graduada en matemáticas y en música. Ella fue una de las pioneras de la música concreta. ¿A qué nos referimos con música concreta? Y puede que aquí el término suene extraño para muchos. Música concreta se refiere a un movimiento artístico que se podría considerar los precursores del sampleo, que grababan con cintas mantener sonidos del mundo real en una orquesta, y fue la grabación en cinta lo que lo permitió. Se podría decir que es un sampleo análogo. Entre los antecedentes de la música concreta podemos mencionar al artista Pierre Schaeffer, un francés que tiene piezas súper interesantes como Sinfonía de violín y helicóptero. Sin embargo, regresando al punto, ella no fue acreditada hasta muchos años después, y variantes de este tema se siguen haciendo hasta la fecha. Y recordemos que Doctor Who es una serie que ha durado muchísimos años. Ella no fue acreditada en pantalla como co-compositora hasta el 50 aniversario de la serie, en 2013. Y ella lamentablemente falleció en 2001. Entonces, algo tarde, bastante tardío, y es una de las cosas que preocupan principalmente en las industrias culturales actuales, ¿no? ¿Hasta qué papel la mujer ha sido relegada? Cruzando el otro lado del charco, porque ya hablamos de dos exponentes de la BBC, en Estados Unidos tenemos a una figura de las más importantes en la música electrónica. Tenemos a Wendy Carlos. ¿Quién es Wendy Carlos? Wendy Carlos es importante debido a que ella elaboró soundtracks para películas de Stanley Kubrick, entre ellas La Naranja Mecánica y banda sonora del Resplandor.
Esta persona es de las primeras músicas en ser considerada abiertamente una mujer transgénero. Es importante no solo por su calidad compositiva e interpretativa, sino porque técnicamente colaboró muy de cerca con Robert Moog. Robert Moog fue de los sustentos principales en la historia de la música electrónica comercial, ya que gracias a las implementaciones de Wendy Carlos en el desarrollo del Moog, el primer sintetizador comercial, es que ya los sintetizadores modulares no solamente era una cosa que existían en el estudio, ahora podía ser una cosa portátil, ligera y sumamente accesible. Wendy Carlos sacó en 1968 Switched on Back, su primer éxito comercial, un álbum rotundo que pudo masificar la música electrónica. Gracias a ella ganó muchos premios. Switched on Back era una transliteración de las composiciones de Bach en sintetizador Moog. Con la banda sonora de La Naranja Mecánica y con El Resplandor, Wendy Carlos demostró que la música clásica barroca podía convivir plenamente con instrumentos y explorar nuevas posibilidades. Rompió las barreras sonoras y también sociales al anunciar su identidad como mujer, ya que ella nació bajo el nombre de Walter Carlos. Para esa época, en 1979, ella se volvió en una defensora fundamental de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+. ¿Por qué es importante esto? 1979 es una fecha en la que todavía había mucho estigma social. Recordemos que estaba el pánico por las enfermedades de transmisión sexual. Podemos decir que Wendy Carlos rompió brechas de género. Seguido esto, llegamos con Gloria Spiegel, hablando de esta conexión entre ciencia, tecnología y arte. En los 70s, en los laboratorios Bell, Spiegel trabajó directamente con sistemas de computación. ¿Y por qué nos interesa esa? Porque ella codificaba, ella era una programadora. Su relevancia es tal que su pieza más famosa, Harmonices Mundi, fue incluida en el disco de oro de las sondas espaciales Voyager. Para más contexto, las sondas Voyager fue un proyecto en el cual la NASA lanzó sondas al espacio con piezas artísticas que consideraba lo más importante de la raza humana y con avances científicos, por si acaso se encontraba con alguna cultura extraterrestre. Actualmente sigue en viaje a la deriva este par de sondas, y fue un proyecto que a su tiempo fue muy impulsado por Carl Sagan. Laura Spiegel también es importante porque además de que su obra está cruzando el espacio en estos momentos, inventó el Music Mouse. ¿Qué es el Music Mouse? Es un software que es uno de los primeros DAWs para computadora personal. Ella sacó Music Mouse para los sistemas computacionales caseros, domésticos. Ya no era necesario saber programación para hacer música. Por primera vez teníamos un piano roll, integró reglas de armonía dentro del software para cualquier persona que no tuviera conocimientos de armonía musical pudiera crear texturas sonoras, más o menos como en Ableton actualmente cuando uno selecciona la escala. Eso es similar, pero estamos hablando de los 70s, y en ese entonces obviamente los ordenadores personales tenían muchísima menor calidad y cantidad de canales por soportar. Sin embargo, esto es un avance tremendo. Y como hemos visto, estas mujeres no solo acompañaron la historia de la música electrónica como intérpretes, ellas la inventaron, la programaron y también la defendieron. Darles su lugar en la historia es entender de dónde viene el pulso de la música actual y cuáles pueden ser sus nuevos alcances. ¿Cómo es que escuchamos lo que escuchamos actualmente? Y a quienes en gran medida les debemos mucho de lo que se escucha en un club. Eso fue todo por hoy en la cápsula. Nuevamente, mi nombre es Rodrigo Yepes y estaremos viéndonos en más ediciones de Detrás del Arte con Behind the Noise TV. Hasta la próxima. Behind the Noise.